Buenas tardes, buenos días para quien nos está escuchando desde América. Mi nombre es Luis González, soy el director general de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que es una de las entidades que está trabajando en el programa Emprende Libro. Vamos a tener en esta sesión una presentación de una selección de los proyectos que han participado en esta sexta edición de Emprende Libro. Emprende Libro es una idea que surge de una alianza con la Factoría de Industrias Creativas, una idea que nos proponen realmente Antonio Bazán y Sandra, y, y que la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez adapta y organiza con un diseño que es coherente también con sus formas de trabajar. Y tengo que decir que desde el principio el Ministerio de Cultura y Deporte ha venido apoyando este proyecto de incentivo a la innovación desde el principio, ¿no? Y eso nos da una gran satisfacción porque nos hemos mantenido fieles a lo largo de la trayectoria, aunque nuestros enfoques respecto a la innovación hayan podido cambiar. Hace unos años, digamos que hace 10 años, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez manejaba una idea de innovación más radical de la que tenemos ahora para el sector del libro y para el fomento de la lectura. Teníamos una idea de la innovación muy vinculada a lo transmedia, al cambio radical de los modelos de negocio, a la disolución de muchas categorías que venían existiendo en el mundo del libro. Curiosamente, de forma paralela a lo que ha sido nuestra evolución, a partir del diagnóstico que vamos haciendo de la realidad del sistema del libro en España y en el mundo, curiosamente, como digo, también se ha producido una evolución en el mismo sentido en el tipo de proyectos o de propuestas que llegaban a las convocatorias de Emprende Libro. Yo ahora digo que después de estos años, y especialmente después del último año 20, en el que hemos asistido a una crisis muy especial, nuestro enfoque de la innovación es algo más parecido a lo que yo denomino la inserción de prótesis digitales en los flujos de trabajo o en la cadena de valor del sector del libro. Y desde esa perspectiva podemos decir que la selección de proyectos dentro de la convocatoria de este año de Emprende Libro que vamos a presentar, cuyos protagonistas van a presentar, participa de ese espíritu. Y en esa línea también nosotros estamos trabajando en el ámbito de la formación, pues con lo que llamamos los bootcamps, para tratar los bootcamps para ya empresas asentadas del sector del libro para tratar de reciclar a los profesionales de la industria del libro con la introducción de estos dispositivos, de estos bloques digitales dentro de procesos que pueden ser perfectamente analógicos. Bueno, esto lo vamos a ver en esta sesión y yo voy a pasar ya a presentar el primero de los dos bloques que van a desarrollarse en esta tarde. Antes voy a señalar a la audiencia que pueden hacer preguntas por escrito en el icono que hay abajo de su pantalla que ven que pone preguntas y respuestas. Lo que vamos a hacer, mi compañero de la Fundación, Javier Fierro y yo, es estar vigilando, estar controlando las preguntas para trasladárselas a los líderes de cada uno de los proyectos, que son José Luis, que son Irene, Inés y Cristina. Como digo, voy a empezar con el primer bloque, que es una parte que dedicamos a lo que hemos llamado la revolución de los contenidos sonoros. Dentro de esta área, dentro de la convocatoria de este año hemos seleccionado un proyecto con el que estamos trabajando aquí y también incluso en el ámbito europeo, que es el proyecto de Tropo que lidera José Luis Herranz. Lo que vamos a hacer es, en este caso, permitir que la audiencia conozca también cómo se relaciona una empresa que puede ser considerada como una inserción, ¿no? como una prótesis digital, con una empresa ya asentada como Podimo, que está aquí Pepo y que nos va
hablar realmente de lo que está pasando con el audio en relación con los libros, con los audiolibros, ¿no? Entonces, queremos hacer este juego en el cual vamos a asistir a dos presentaciones. La de Podimo, como empresa que ya está asentada y por las últimas noticias, más que asentada, creciendo en el mercado a escala general o global, y por otra parte, la experiencia de Tropo. ¿De acuerdo? Antes de nada, antes de que vosotros, Pepo y José Luis, hagáis la presentación, a mí me gustaría que abrierais los micrófonos, por favor, y plantearos una duda que yo creo que surge siempre que estamos hablando del mundo de los audiolibros, ¿no? La relación entre esta propiedad intelectual, que es el texto en definitiva, y los audiolibros. En el caso de una compañía como Podimo, ¿qué implica? Implica también buscar alianzas, convencer al sector tradicional del libro. Es decir, tú ahí, Pepo, como Podimo, has tenido también que hacer un poco de scout con las empresas que en el fondo son las que detentan los derechos de edición de las obras literarias. Em, bueno, gracias. Gracias. Quiero saludar solo antes de decir nada. Y por favor. Mil gracias por invitarme a esta sesión. Me parece en lo personal y en lo profesional súper interesante todo este tipo de iniciativas. Y gracias también en nombre de Podimo España y de Podimo Global por acogernos. Respondiendo a tu pregunta, Luis, tenemos que tener en cuenta que Podimo tiene apenas 1 año y 3 meses de vida y que el trabajo que han realizado otras plataformas anteriormente a Podimo han marcado un poco la ruta y el ritmo en cuanto a una serie de temas que podían haber sido muy sensibles, como es el tema de los derechos de autor, como es el tema de dónde colocar, en qué lado del paywall, del muro de pago, colocar algunos contenidos, y empresas como Storytel, como Bookwire, han sido en realidad pioneros en todo esto, ¿no? De modo que de todos esos aprendizajes, no en vano, uno de los fundadores de Podimo, Podimo es una empresa danesa que se funda en 2019, perdón, y uno de ellos, Morten Strunge, había vendido su empresa original a Storytel, de modo que ya en el ADN de Podimo existe esa necesidad de dar solución desde el inicio a todos los temas más sensibles, y sabemos que este es uno de ellos. Ahora mismo, desde el principio ya digo que existen varios modelos de negocio dentro de Podimo, varios modelos de alianza de business con diferentes editoriales y demás. Y en todos esos modelos se recoge, por supuesto, el pago de los derechos de autor, el pago de los usos en exclusiva. Hay mucho contenido que ahora que estamos abriendo a partir del lunes, día 1 de marzo, Podimo aterriza en 20 países de América Latina, que, como bien sabéis los que os dedicáis a esto, pues es un mercado casi infinito, ¿no?, en cuanto a los libros y a los audiolibros, por tanto. De modo que se negocia local siguiendo una estrategia global. Es lo que llaman los medios modernos el glocal. Se tiene una clara estrategia y en ese sentido nosotros no estamos innovando. Se innovó ya años atrás y nosotros simplemente continuamos la tradición más depurada después de que otros actores del mercado que siguen además vigentes hayan testado, ¿no?, por el método del ensayo-error con las diferentes editoriales o los autores independientes cuál era el modelo más conveniente. Pues perfecto. Pepo Márquez ha explicado perfectamente cuál es el estatus actual de una empresa como Podimo. Ya
madura en ese sentido. Desde esta perspectiva, o sea, desde la cuestión que estoy planteando, José Luis, vosotros también, en el fondo, con el enfoque que tú nos presentaste en la convocatoria Emprende Libro, estáis también planteando una solución, ¿verdad? Una solución para empresas que están ya a su vez solucionando lo que es el sector, lo que es el contenido tradicional del sector del libro. Sí, nosotros, bueno, al igual que Pepo, agradecer que una institución como la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez a una pyme como nosotros, Sony2.com, nos deis ocasión de crecer y aprender y también mostrarnos aquí. Aparte de daros agradeceroslo, al igual que a Factoría. Nosotros el planteamiento que nos hacemos es, nacemos en 2004, llevamos 17 años haciendo grabaciones en 39 idiomas y audiolibros en un número muy elevado de horas. Pero la cuestión era, tenemos que añadir un elemento más, añadir un plus más, un servicio más a lo que estamos ofreciendo. Y es con lo que intentamos entonces incorporar este elemento que ya está incorporado a otros muchos sectores de la producción de cualquier tipo, incorporar el dato, incorporar el Big Data a optimizar la producción de cualquier formato de audio, no solamente audiolibros, sino también podcast. Ese es el planteamiento que intentamos ver a la hora de poder arrimar el hombro junto con otras empresas y dar servicio a otras empresas también que ya están ofreciendo o bien un conjunto de títulos o bien otro tipo de servicios. Muy bien, pues yo ahora lo que os propondría es, por favor, Pepo, yo pienso que es interesante que comencemos con una presentación de lo que es Podimo, para que veamos cómo después el proyecto que nosotros estamos intentando ayudar, que es el de José Luis, puede incorporar soluciones para empresas como la vuestra. Así que si vas a compartir una presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Una cosa que quiero que nuestros participantes tengan en cuenta es que bueno, Podimo, el 75-80% del negocio, del core business de Podimo es podcast, el 100% es audio, pero el 80% es podcast, de modo que a pesar de que vamos a hacer crecer la categoría de los audiolibros, porque así lo marca el mercado y porque además hay mucho trabajo por delante, vamos a apalancar ese crecimiento en el crecimiento de los podcasts. ¿De acuerdo? Y que nadie piense que solo se va a hablar de podcast aquí. Estoy viendo cómo hacer esto grande. Bueno, de todas formas se ve bien así, ¿no? Perdona, que estaba con el micrófono ya cerrado. Se ve perfectamente, Pepo. Genial. Yo creo que no hace falta que lo cambies. Perfecto. Bueno, pues somos una empresa muy transparente en cuanto a datos y además muy, muy directa en cuanto al mensaje. Creo que además el mercado lo exige así porque se ha creado muchísima expectación con el mercado o con la industria del audio, del podcast, de los audiolibros, sobre todo con la incursión de gigantes como Spotify comprando empresas con una valoración altísima y demás. Se ha creado mucha expectación. Hay gente que ya habla de burbuja. Nosotros intentamos desmarcarnos de ese contexto. De modo que voy a dar unas pinceladas generales para luego bajar un poco a tierra. En 2020 existían 1,4 millones de podcasts en todo el mundo. De ellos, de podcasts nos referimos a los shows. Y dentro de esos shows hay 75 millones de episodios activos en más de 100 idiomas. Esto es una fotografía muy aérea haciendo un zoom desde muy lejos de cuál es la situación de la industria del audio en 2020. Si nos vamos a lo global, más de 1.000 millones de personas escuchan podcast en todo el mundo. Evidentemente, lo que nosotros, nuestra propuesta de valor está basada en contenidos y está basado en contenidos nuevos de podcast
en contenidos nuevos y antiguos de audiolibros. De modo que tener disponibles los catálogos más interesantes del mercado en cuanto a audiolibros y ser vanguardia en la creación de contenido de podcast es lo que diferencia a Podimo de una plataforma que simplemente aloje el contenido de otros. Nosotros no solo somos una plataforma que aloja, que bebe de feeds internacionales, sino que creamos nuestro propio contenido y nuestro negocio es la suscripción. En España son 3,99 euros al mes. De modo que la suscripción, sí, por supuesto, no tenemos publicidad. O sea, no hay un modelo que admita publicidad como lo que se conoce como freemium y otro modelo de pago. Nuestro modelo es sin contenidos exclusivos de Podimo o con contenidos exclusivos de Podimo, además del resto de contenidos, ¿no? Por 3,99 euros al mes. El 70% del crecimiento, esto es muy importante y esto lo repetimos mucho ahora que vamos a salir en América Latina, en los próximos años, en los próximos 5 años, será liderado por los mercados emergentes. Esto es muy importante, de Asia, Pacífico, América Latina y China. En cuanto a lo que nos importa a nosotros, a los hispanohablantes, es que se abren unas oportunidades de colaboración y unas oportunidades de negocio en América Latina gigantescas. Nosotros hemos abierto hace 3 meses una oficina en México, en Ciudad de México. Ya no sé si es Ciudad de México, creo que es Ciudad de México. Ha cambiado a Ciudad de México y no México DF. Y estamos trabajando con las mejores productoras latinoamericanas de contenido de audio, como pueda ser Amphibia, por ejemplo, y hemos llegado al primer acuerdo internacional con la mayor productora de contenidos audio de Estados Unidos, que se llama iHeart, para la producción de podcast, y estrenamos este próximo lunes un podcast sobre se llama Olvidadas, sobre las mujeres asesinadas en Juárez, que va a suponer un gran paso adelante, no solo para Podimo, sino para el contenido audio, por cómo está producido y también por lo que pone encima de la mesa, ¿no? Estamos viendo que el trabajo que han hecho plataformas como Netflix o como HBO de audiovisual ha calado también no solo en la manera de entender el audio, sino en la manera de promocionar estos contenidos que ya parecen casi series de televisión, pero es solo contenido audio. Es muy, muy interesante la rapidez y la adaptación a estos nuevos formatos. De hecho, Netflix, no sé si sabíais que desde hace unos meses dispone solo de contenido audio para muchas de sus series. O sea, hay mucha gente que ya no ve lo que está escuchando y priorizan el audio. Hasta ese punto estamos llegando, ¿no? En el audio. En 2020, el mercado mundial del podcast superó los 1.100 millones de euros gracias a ingresos derivados de la publicidad y suscripciones. Este boom, sin duda, este mercado es muy particular porque ha demostrado una elasticidad y una adaptación enorme, de tal forma que en situación de pandemia funciona incluso mejor que en situación de no pandemia. Porque al vernos anclados en nuestras residencias o donde sea que nos pillara, el mercado de los contenidos audiovisuales se ha disparado. No sé si sabíais que tanto YouTube como Netflix tuvieron que reforzar sus líneas ante tanta demanda, disminuyendo la calidad de los vídeos que ponían. No sé si eso fue una noticia impactante, porque en realidad eso quiso decir que el consumo se había disparado, ¿no? Y nosotros hemos visto que se ha disparado el consumo y que además ha cambiado el consumo de cómo venía consumiéndose en distintas horas del día y en distintos días en semana. Ahora ya no hay ni lunes, ni viernes, ni sábado, todo se ha unificado y pensamos que va a seguir siendo así hasta que volvamos a tener cierta normalidad,
volvamos a ir a oficinas, volvamos a viajar, etc. En la proyección que nos hizo Deloitte y que hace Deloitte del contenido, de todos los contenidos audios, unas proyecciones a 5 años que son famosas dentro del sector, vemos que es una industria que crece un 30% interanual. Yo personalmente, mi background profesional viene de la música, es decir, que siempre he estado unido al audio de una u otra forma, pero es la primera vez que en realidad pertenezco a una industria que no está cayendo en picado, sino que está subiendo y jamás he visto, tengo 20 años de experiencia en el sector audio, jamás he visto un crecimiento así. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en la calidad de los contenidos, la inversión que se hace, inversiones en marketing, inversión en capital humano. Es muy esperanzador ver la cantidad de puestos de trabajo que están saliendo en el sector, la calidad de los puestos de trabajo que están saliendo en el sector y la sensación de estar en la máquina de un tren más que en el primer vagón. Y eso es una sensación que tenemos todos los que pertenecemos a esta industria, porque esta industria se ha nutrido de muchos profesionales de la radio tradicional, muchos profesionales del periodismo y muchos profesionales del mundo audio que venían de la música también. En el panorama actual de los podcasts con respecto a los audiolibros, los oyentes de podcast doblan a los oyentes las oyentes de audiolibros. Esto es un patrón que se repite en todos los mercados. Nosotros ahora mismo en Europa tenemos 4 mercados abiertos, Holanda, Alemania, Dinamarca y España, y esto es un patrón que se repite en todos los mercados. Incluso cuando existen novedades de audiolibros y cuando se hace incluso un esfuerzo extra en marketing para audiolibros. Estamos viendo que más o menos la relación que se está consolidando es esa, de 2-1 con respecto a los audiolibros. Sin embargo, los ingresos generados por los audiolibros con respecto a los podcasts son 2,4 veces más. Y aquí este dato encierra una lectura interesantísima y de hecho casi hasta un debate. Y es cómo es la remuneración de los nuevos contenidos y los derechos de autor, las IPs, las exclusividades y demás. Por contextualizar un poco en cuanto a idiomas, existen 100.000 podcasts, existían en 2020, ahora son un poquito más, podcasts en castellano. Mientras que existen en general en todo el mundo 500.000 nuevos podcasts al año y 900.000 podcasts en inglés en todo el mundo. Y 2020 será el año en que los podcasts en portugués y en castellano superen en número a los producidos en inglés. De hecho, este año 2021 la proyección es todavía, la curva de proyección es todavía más empinada. Respecto a los hábitos de consumo, durante el confinamiento hemos descubierto que se unificaron con respecto a las horas del día y con respecto a los días de la semana. Es curioso porque antes los viernes y los sábados existía una depresión muy acentuada en las gráficas, los lunes y todos los días en general en las horas de 7 a 9 de la mañana que coincidía con los tránsitos a las oficinas y demás, teníamos picos muy, muy pronunciados. Sin embargo, como veis ahora, el momento idóneo los que escuchan en nuestra plataforma, y apuesto a que los que escuchan en el resto de plataformas, porque tenemos que tener en cuenta que los que consumimos este tipo de contenido tenemos otras plataformas también, o somos suscriptores de otro tipo de plataformas, pues es en torno a las 4 o 5 de la tarde cuando existe este pico de consumo de contenido de podcast y audiolibros.
en Podimo. Nosotros hemos identificado 3 momentos: de camino al trabajo, volviendo a casa y antes de dormir. Es verdad que esta curva a nosotros nos gusta mucho, la de antes de dormir, porque además es cuando la gente suele tomar decisiones de conversión. Y esto a los que... Bueno, mi puesto en Podimo no lo dije. Soy el responsable de crecimiento, marketing y comercial, lo que llaman en inglés Head of Growth, en España. Y claro, a nosotros, a mi departamento, nos interesa sobre todo saber cuáles son los mejores momentos de conversión, no solo de consumo. Y coincide con que cuanto más relajado esté el oyente, mejor convierte, ¿no? Y es cuando puede tomar una serie de decisiones económicas. Y luego los domingos es también nuestro mejor día de conversión. También lo hemos notado. Estos cambios en el hábito de consumo que se han dado durante el confinamiento son muy interesantes. Fijaros que se ha incrementado un 15% el consumo de contenidos. Que además se ha estirado a lo largo del día, o sea, se ha repartido, no tiene esos momentos estelares. Y luego, además, muy importante, y esto todavía está por reflejarse en los artículos que se leen en la prensa especializada, y es que el audio funciona fenomenal como desconexión, como un complemento de consumo, de desconexión con las pantallas. Los que hemos consumido mucho audiovisual, ahora consumimos menos porque consumimos más audio. Y eso es interesante a nivel industria y es interesante también a nivel inversión. Esto como curiosidad, las 6 temáticas de podcast más escuchadas en España, como veis aquí: ciencia, salud, deportes, actualidad política, sociedad y cultura y comedia. Además de todo esto, está creciendo mucho el género conocido como true crime, thriller, policíaco y demás. Y estas son nuestras grandes verticales en cuanto al contenido de podcast. El contenido de audiolibro más relevante en España sigue siendo thriller y romántica. Y luego seguido muy de cerca de desarrollo personal. Los libros de Chopra se consumen, o sea, son los Iron Maiden de los libros, de los audiolibros en nuestro país y también en Latinoamérica. Es increíble. Y ya estaría. Esto es una foto de los fundadores y la fundadora de Podimo. Como veis, es gente joven con carreras profesionales dentro de las nuevas tecnologías y también del mundo audio. Y bueno, y nosotros tenemos pues un catálogo muy variado de contenido audio, tanto de podcast. Nosotros, nuestra máxima inversión está siendo en los podcasts ahora mismo, además de comprar contenido de editoriales. Y bueno, pues eso, tenemos figuras muy conocidas en el ámbito audiovisual como Iker Jiménez, Patri Jordán, Clara Lago y demás. Nuestra plataforma se descarga la app gratuitamente y puedes quedarte de manera gratuita ad infinitum, pero recomiendo de verdad que escuchéis el contenido exclusivo que hacemos, porque es una de las cosas que más define a Podimo, ¿no? No es la compra de contenido, sino el contenido que desarrollamos de manera exclusiva en España y en cada mercado local. Y con esto he terminado esta pequeña exposición. Exposición pequeña, pero muy densa y muy rica. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Porque verdaderamente has tocado 7 aspectos fundamentales que ahora no voy a recapitular, no se asuste nadie, pero que explican la potencia de este fenómeno en cuanto a utilización de tiempos libres que tenemos las personas en actividades útiles y creativas.
Y a partir de este contexto sobre lo que es este sector pujante que es del audio, pasamos a José Luis Herranz. Abre tu micrófono, ábrenos también tu presentación y nos hablas de lo que significa Tropo, también desde la experiencia de una persona que sabe mucho de una industria en la que ya está sólidamente asentado desde sonidos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Comparto pantalla y resumo rápidamente en qué consiste Tropo. Tropo es un proyecto que ya va siendo más que un proyecto, una realidad de Sony2.com. Somos una empresa que nació en el 2004 y básicamente grabamos audiolibros, somos proveedores oficiales de ONCE, de Storytel, trabajamos también para editoriales y locuciones en 36 idiomas para empresas como Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, la cuestión es que en esta experiencia decimos tenemos que encontrar una nueva herramienta con la que ayudar a nuestro propio crecimiento y también contribuir al crecimiento de la industria. ¿Qué es lo que hemos pensado que podía ser esencial? Pues hemos partido de una creencia, la creencia que es dar voz al usuario del audiolibro, del podcast, de cualquier contenido de sonido, de cualquier contenido de audio para llegar a un producto con mayor éxito. Eso es lo que llamamos el proyecto Tropo. Es curioso que cuando se afronta la producción de un audiolibro, de un podcast también, cito más audiolibro porque hemos producido mucho más audiolibro que podcast, todo el mundo puede opinar. Opina el autor, con derecho. Opina el editor, con derecho, que para eso se juega su dinero. Opina el técnico de sonido, el productor. Pero la única voz que no se escucha, la única voz que no existe en esa cadena de producción, es la voz del usuario final. Y es, junto con la obra, la voz más importante, ¿no? Entonces hemos pensado, existen medios en el mercado para escuchar esa voz, no haciendo un análisis, como digo yo, forense de cómo ha evolucionado la obra, cómo se ha vendido, cómo no se ha vendido, igual que un médico forense se acerca a un cuerpo y ve cómo ha vivido, cómo se ha sobrevivido, se ha fallecido. No, podemos observar, escuchar la voz del usuario final a priori, antes de acometer la producción. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos escuchar esa voz que falta en el sector a través del Big Data, a través de la analítica de datos? Ahora mismo existen herramientas que de hecho se aplican en todos los sectores para poder saber cuáles son las tendencias de los consumidores, incluso antes de llegar a desarrollar el producto. ¿Qué solución damos a esta búsqueda de otorgar presencia, de otorgar voz al usuario final? Nosotros lo que nos planteamos es intentar añadir un elemento objetivo que proviene del dato y que consiste en, recibimos el encargo de producir un audiolibro, examinamos el libro en cuestión, como se hace hasta ahora en cualquier productora de audio, y a continuación desarrollamos una serie de hipótesis que no tienen que ser solo la que nuestra experiencia o las inclinaciones o los deseos del editor o del autor estén apoyando. No hay nada mejor que el que alguien te lleve la contraria, que alguien te contradiga, que alguien te invite a buscar nuevos caminos. Entonces nosotros desarrollamos una serie de hipótesis de cómo se debe grabar ese libro, pero también otras que pueden estar en contradicción con estas porque intuyamos o pensemos que pueden ser propuestas artísticas, expresivas, que tengan una vialidad final. La cuestión es que añadimos a esa intuición o a esa idea una corroboración final más sólida. A raíz de esas hipótesis se generan una serie de demos, como se hace ahora mismo en el sector. En la industria, siempre que ofrecemos una editorial nuestros servicios, lo que nos piden es que presentemos varias demos de varias opciones posibles de voz. Nosotros no solo presentamos esas demos, sino un árbol de demos, de forma que haya varias opciones y varias líneas de trabajo en las que desarrollar el trabajo final de grabación. Esas demos se exponen a continuación a un conjunto de usuarios potenciales de audiolibro o de podcast, a través de un microsite donde hay una serie de personas, un conjunto suficientemente grande de personas que van a poder escuchar esas demos y van a poder determinar cuál es su versión más
acorde. De ahí se genera una serie de datos que podemos analizar. Este es un punto crucial porque una vez que se tienen las demos, actualmente unas pocas personas o una sola persona decide cuál es la forma más adecuada de acometer la producción de ese audiolibro. Con este conjunto de demos, y no me voy a meter en términos pedantes, a través del Machine Learning, del análisis de datos, lo que podemos ver es jugar con una taxonomía de los 3 elementos esenciales que nos parece que conforman la producción de un audiolibro. Ver cuál ha sido la reacción ante determinadas voces e interpretaciones, ver también esa obra, cómo ha encajado, cómo el usuario la ha encajado con ese tipo de interpretación, de voz, de expresividad, y además asociarlo también con toda la información que nos ha dejado como un rastro el usuario. Vamos a tener datos de en qué zona vive, qué inquietudes culturales tiene, podemos tener una serie de contenidos de información que nos permita jugar con esas 3 cajas de información. La caja que corresponde a la parte más artística, más expresiva de la voz, de la interpretación, de la dirección del locutor, la caja de las características de la obra y la caja, estoy empleando un término que es muy poco de marketing, pero no soy el compañero encargado de ello, entonces voy a intentar hablarlo como lo habla una persona que graba audiolibros, y la caja de esas características sociales, culturales, económicas. Lo esencial de todo esto, porque esto en realidad se está haciendo en otros muchos sectores, lo esencial de todo esto es que, en primer lugar, lo hacemos antes de empezar a producir el audiolibro. Y por otro lado, de una forma online, de una forma en directo, el Machine Learning nos puede estar dando información y aportando información que enriquece el análisis final de cómo se pueden relacionar todos esos puntos y cómo se puede acentuar la exposición de demos a un determinado sector. Imaginemos que hemos empezado con un libro cualquiera y de misterio y vamos descubriendo que las reacciones más abundantes o las demos se escuchan en mayor número y en mayor longitud entre un determinado segmento de la población que es un determinado perfil de edad, un determinado perfil socioeconómico, un determinado perfil geográfico. Todo eso nos va añadiendo posibilidades de acabar filtrando hasta un extremo muy elevado, basándonos solamente en esa taxonomía de esas 3 categorías, cuál es el producto que puede resultar más exitoso. Con todo esto, que como digo, no estoy hablando de desarrollar un software que vaya a costar cientos de miles de euros, no estoy hablando de descubrir un terreno absolutamente fuera de la tecnología actual. Es algo que a posteriori se está haciendo en muchos productos y es algo que antes Pepo ha citado Netflix. Todos sabemos que Netflix nos expone unos determinados contenidos porque sabe perfectamente cuál es nuestra tendencia de consumo dentro de su plataforma. Nosotros no es que estemos eliminando la posibilidad de que haya una oferta solo para una determinada parte del público, simplemente estamos enriqueciendo la información que tenemos sobre cuál es la modalidad y cuál es el segmento al que nos podemos dirigir con más posibilidades de éxito. En último término, el resultado final es que al principio habrá una decisión humana, que es la de vamos a optar por un determinado estilo, por varios estilos de producción posibles de este audiolibro. Y al final va a haber una decisión humana también, que es la de la parte de la editorial o la parte que tenga la capacidad de decisión final de corroborar por qué estilo de producción, por qué tipo de locutor, por qué tipo de interpretación se va a optar. Pero la cuestión, y digo estos 2 aspectos porque quiero eliminar el aspecto aparentemente deshumanizador que tiene el Big Data, la cuestión es que no eliminamos ni las decisiones humanas que están al principio del proceso, ni las que están al final. Lo que hacemos es dar datos objetivos en el camino intermedio entre esas 2 decisiones fundamentales para que esas decisiones no estén basadas
en una tradición de producción que puede estar ya obsoleta. No olvidemos que ahora mismo los gustos, en muchísimos sentidos, estéticos, interpretativos, envejecen y se quedan obsoletos muy rápidos. La cuestión, o incluso los mercados, aparecen y desaparecen de una forma muy rápida. La cuestión es que podamos añadir una luz objetiva, no me atrevo a decir científica porque es un término que merece mucho respeto, pero sí, una luz lo más objetiva, lo más alejada posible de filias y fobias, de hábitos, lo más netamente clara y atenta al dato objetivo para iluminar esas dos decisiones, la inicial y la final. Esa es la solución que proponemos. Estamos ahora mismo en una situación del proyecto que tenemos ya una serie de derechos obtenidos para empezar a rodar el sistema. Tenemos un producto mínimo viable. Se ha incorporado al equipo un socio que lleva 20 años en el desarrollo de negocio dentro del campo de Internet. Si a eso le sumamos nuestros 17 años produciendo audiolibros y produciendo locuciones para clientes como los que destaco aquí, Mercedes-Benz, Storytel, 11, etcétera, lo que queremos es que tenemos las herramientas necesarias como para poder aportar una visión que, aunque esté muy extendida en otros sectores industriales y económicos, creemos que a priori en el proceso inicial de la producción todavía no ha llegado al sector del audiolibro. Y bueno, he intentado ajustarme, igual lo he hecho demasiado, al máximo al tiempo solicitado, pero creo que con esto he resumido rápidamente en qué consiste el proyecto. Lo has hecho muy bien. Muchas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Voy a aprovechar unos escasos minutos que tenemos para dialogar y para repasar las preguntas que hayan podido plantearse. Para empezar por una pregunta directa a ti, José Luis. ¿A quién vende tu proyecto? ¿Quién es el cliente de tu proyecto? Sí. ¿Una editorial o es otra cosa? Fundamentalmente nosotros lo vemos desde la perspectiva de que somos proveedores de servicios para editoriales, pero también para plataformas que que nos contraten contenidos, como es el caso de Storytel. La cuestión es que también estamos abiertos, evidentemente, a que esto abre una nueva línea de trabajo donde el uso del dato, el uso del Big Data todavía es una frontera que ya ha sido alcanzada por muchos sectores, pero donde todavía está por verse dónde nos puede llevar el futuro. Nosotros en un principio somos un proveedor de producción de locución, de audiolibro, de podcast, pero también somos una parte de consultoría de cuál es la mejor forma de acometer la producción de ese contenido de audio. En un principio nuestro planteamiento es editoriales, distribuidoras y la posibilidad también de estar como consultora, aunque nuestro núcleo duro junto con el análisis de datos es la producción de audio. Bueno, pues entonces con lo que has contestado le paso la pelota a Pepo. ¿Cómo ves tú esta propuesta de valor? Bien, o sea, creo que te voy a transformar la pregunta. O sea, como industria lo veo necesario. Veo que es verdad que, como ha dicho José Luis, desde el principio tienen un planteamiento innovador en ese sentido, porque es verdad que de toda la cadena de valor de los audiolibros, quizá los que estaban un poco dejados o desatendidos era el cliente, el cliente final, ¿no? El consumidor final de los audiolibros. Y por supuesto creo que este tipo de iniciativas tienen que cuidar mucho eso. Nosotros también tenemos el trabajo que está haciendo Sonidos y que están haciendo más empresas en ese sentido, sobre todo siendo o creando contenido muy específico. También nosotros se nos han aproximado muchas empresas que consideran el audio ya como una parte fundamental de su marketing, ya al margen del producto, como una herramienta de marketing. O sea, es decir, esa es la señal inequívoca de que está pasando el audio a
a un nivel de maduración importante, hasta el punto que bueno, clientes como lo que ha dicho José Luis, como Mercedes-Benz, como BMW, que creó una serie de audio increíble para presentar uno de sus modelos, con un storytelling apasionante, muy bien ejecutado y sobre todo muy bien asesorado, creo que hace que esta industria desarrolle mejor. Y con respecto al Big Data, y por supuesto, y lo voy a introducir aquí, lo voy a introducir y luego me voy a ir, no quiero desarrollarlo. Toda la tecnología blockchain, todas las nuevas tecnologías desde este punto de vista, claro, este es en realidad es el ADN de nuestra industria. El Big Data, el Machine Learning y por supuesto, cuando hay transacciones, el blockchain. No puedo pensar en una opción diferente si se quiere estar, ya no solo a la vanguardia, si se quiere estar, punto, en esta industria. La vanguardia ya pasó en ese sentido. Nosotros simplemente somos los primeros en aprovecharnos de ese desarrollo. Nosotros estamos obsesionados con la detección de audiencias y de nuevas audiencias y de perfiles. Yo me paso gran parte de mis semanas, me las paso creando buyer personas, ¿no? O sea, haciendo de una assumption cómo crear el perfil ideal para determinados tipos de contenido. Sí, hacéis esos perfiles, que esas personas. Has sacado una cosa fundamental que es el marketing. En este caso yo hablaría de inbound marketing, porque hay una gran potencialidad que cuando estábamos evaluando las propuestas, las solicitudes de los proyectos para entrar en Emprendilibro con los compañeros de Factoría e Industrias Creativas, nos llamó mucho la atención de la idea de José Luis, que es vincularla, esa va para ti, José Luis, vincular tu propuesta a la posibilidad de entrar en comunidades de lectores. O sea, que para la industria del libro, uniendo la vocación de nuestra fundación, que es siempre mirar primero al lector y luego ya a quien es el proveedor de los lectores, desde nuestra perspectiva, José Luis, ¿cómo ves tú el posible crecimiento de tu propuesta a través de esa vía digamos, de proporcionar al dueño de los contenidos comunidades y gestión de todo eso de cara al marketing? ¿Lo habéis pensado? Sí, estamos trabajando sobre ello porque ahí hay dos batallas. Como he dicho antes, las dos patas de este proyecto, por un lado, conoces a las dos patas, por un lado es Sonidos, con sus 17 años de experiencia en producción de audio, por otro lado, José Vicente, con sus 20 años de experiencia en desarrollo de negocio en Internet. Y ahí tenemos una batalla porque el problema de las comunidades de lectores es evidentemente un campo muy rico y es un campo que evidentemente va a estar sensible a cualquier tipo de oferta que podamos hacer, porque son lectores. En último término, el audiolibro es una forma de ser lector. La cuestión es que nos envía hacia un sector con un segmento de población ya muy, muy, muy definido, ¿no? Me vas a permitir que te cite a ti, Luis, con esa frase que dijiste aquella vez que Me me pareció muy asustas. interesante. No, aquella que dijiste de que al fin de cuentas se buscaba colonizar nuevos espacios de ocio para la lectura, ¿no? Y me pareció una frase muy acertada. El planteamiento que hay también es que en el debate en el que estamos, que para tener una muestra significativa que nos permita ver un ámbito más amplio de la población y de cómo puede reaccionar, están, que es en lo que estamos pensando ahora mismo, más bien, medios de comunicación, prensa en Internet, y estamos dando pasos en ese sentido. Y después también había incluso la posibilidad de entrar en contacto con foros absolutamente disparatados, precisamente por encontrar otras líneas. Ahí están las espadas en alto y unas no son excluyentes de otras. Es decir, yo creo que un buen producto audiolibro va a ser interesante para cualquier comunidad, para casi cualquier lector. La experiencia me dice que hasta hace muy poco mucha gente me decía, nunca leeré audiolibros, y paulatinamente la gente cada vez más se va enganchando a la producción de podcast y de audiolibros. Perdona.
Vale, Pepo, ¿qué quiere terciar? Quiero no sé si añadir, pero sí que quiero corroborar una cosa que parece que está flotando, la quiero agarrar y bajarla un poco a tierra, y es la tendencia social, cultural y tecnológica hacia la multitarea sin necesidad de utilizar los ojos ni las manos. Esto es súper importante para entender por qué el auge del audio. Mi anterior trabajo, yo fui marketing manager de YouTube Music en España, trabajando para Google, y la suerte, y el azar hizo que, como yo era la única persona del departamento de YouTube Music en España, me dijeron, mira, ponte ahí. Y me colocaron junto al departamento de hardware de Google, de marketing de producto. Justo cuando se estaba lanzando el asistente de Google, el altavoz inteligente, que también va aprendiendo de lo que tú escuchas. A nivel técnico y tecnológico es una maravilla. Y una vez en una conversación con el marketing manager de todo aquello, me dijo, Pepo, es que dentro de 5 años no haremos nada con las manos. Es todo comando de voz y escuchar. Creeremos que vamos a ver, o sea, en realidad ya la tendencia del mercado ya nos está diciendo que todo lo que sea escuchar y dar comandos con la voz, ahí es donde está el desarrollo de todo este negocio y del gran negocio del audio. Vamos a ir en coche y vamos a ir escuchando por primera vez para mucha gente, escuchando El Quijote, escuchando la Constitución Española, escuchando Orgullo y Prejuicio, o escuchando el último podcast de Obama con Bruce Springsteen. Quiero decir, el entretenimiento, al entretenimiento se le va a añadir una cosa muy importante, que es el contenido educativo y el contenido de aprendizaje. Nosotros nos estamos dando cuenta que cuando creamos un contenido, por ejemplo, No me da la vida, que es un podcast que estrenamos hace un par de semanas de 2 mujeres, que cuentan un poco su experiencia como mujer, haciendo un montón de cosas. Bueno, está muy bien hecho, pero el verdadero aprendizaje de todo esto es que la gente quiere aprender. Y aprender mediante el audio es la manera más efectiva de aunar tiempo y esfuerzo. Porque podemos hacerlo mientras estamos haciendo otra cosa, podemos hacerlo mientras estamos cocinando, mientras estamos paseando a los perros, mientras vamos en bici. Y esto es increíble. Y esto sí que creo que es la verdadera revolución de esta década, ese aprendizaje. Sí, José Luis, además Sí. de que contestes a esto, te voy a leer una pregunta que te hace José Montero Campos. ¿Funciona similar a Creanauta? ¿Se puede crear usuario como editorial? Porque Creanauta limita, por ejemplo, ponerte dueño del audio a una editorial por ser apodo y demás. He leído, es una lectura literal. Creo que va dirigida a ti la pregunta. Sí. A ver, nosotros, si he entendido bien la pregunta, nosotros en último término producimos, los derechos son del autor, son de la editorial que pague la producción y por lo tanto nosotros lo que sumamos es la capacidad de producción y la capacidad de análisis previo antes de producirlo. No sé si esa es la pregunta por donde iba. En último término, si alguien, no tiene por qué ser una editorial, si alguien es autor de un libro y quiere autoeditárselo y quiere recurrir a nosotros como estudio de grabación y al análisis de tropo como herramienta para conseguir más fiabilidad en que pueda ser un libro potencialmente exitoso, por supuesto, los contenidos son del autor y son de la editorial. Muy bien. ¿Y No sé, querías no sé. añadir algo a lo que decía Pepo? Era corroborar lo que decía Pepo, perdón, y es que me parece una frase muy bonita, igual me pongo muy cursi, pero me parece una frase muy chula, ¿no? Y es que sea rico, pobre, alto, bajo, guapo, feo, el día tiene 84.600 segundos o 86.400. La peculiaridad del audiolibro, la peculiaridad del podcast es que añade vida a la vida. Me he puesto muy cursi, pero es que es cierto. Es decir, es la única posibilidad de
hacer compatible un montón de tareas con el poder, como dice él, formarte. Yo escucho muchos podcasts de tipo empresarial, soft business que tenéis en Podimo. Y bueno, es una forma de añadir tiempo al tiempo que además no existe otra manera. No depende de tu capacidad adquisitiva ni de si eres de un poder adquisitivo alto o bajo. Me Son esos parece muy bien. segundos, no hay otros, y esto es lo único. Me parece muy bien porque has dicho lo de colonizar tiempos libres con la lectura, pero de una forma más bonita. Hace muchos años, cuando se hablaba del streaming de los libros, de leer libros, yo decía que era una idea buenísima, pero que tenía el problema a la hora de determinar el precio de suscripción, que eran unos 10 euros, de que la gente, a diferencia de lo que es escuchar música, tú no puedes leer un libro y freír un huevo a la vez o conducir a la vez. Entonces es lo que estabais diciendo vosotros. La cosa con la que nos quedamos desde la perspectiva del sector del libro es que hay todo un territorio todavía virgen para entrar en él. Igual que yo soy de esos early adopters de muchas cosas y una de ellas fueron los podcasts, Pepo. Es decir, yo la primera vez que apareció en la pantallita de este móvil el icono de lo de podcast, he sido el típico consumidor del que tú hablabas antes de ir a dormir, en movimientos por la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces va uno escuchando cosas maravillosas, como tres señoras en una tertulia hablando en latín y hablando del Filomena, etcétera, etcétera. O sea, es un mundo increíble el de los podcasts. Pero ahora llega el momento en el que hay que encontrar soluciones inteligentes como la que a nosotros nos parece que propone José Luis, y obviamente compañías como Podimo y demás, para que los contenidos de los creadores y de los editores que se dedican a transformar eso en productos se canalicen hacia los lectores. Esa sería un poco la conclusión. Pues buenas tardes a todos. Abrimos este segundo bloque que, como os anticipamos en la convocatoria, habíamos titulado Otros territorios para innovar, nuevos canales y la vuelta al papel. Y la justificación o la explicación es que dentro de este bloque que protagonizan tres proyectos diferentes, uno de ellos es una apuesta firme, yo diría que ha sido una reivindicación valiente por el formato impreso, ¿no? Sin renunciar, por supuesto, a las oportunidades que a efectos de comunicación con los lectores y de marketing en general del proyecto ofrecen espacios digitales como pueden ser los de los canales sociales, ¿no? Las redes. Y los otros dos, desde perspectivas diferentes, sí que exploran de una manera más explícita las oportunidades que puede ofrecer, como decía Luis al principio, para insertar ciertos aditivos, ¿no? Dentro del esquema y la idea global de cada uno de esos dos proyectos, las oportunidades que ofrecen los medios digitales y audiovisuales. Los tres proyectos son Esto no es una poesía, de Cristina Ergueta, La gran belleza, que dirigen Carmen Estirado e Irene Fernández, y Encounters, que es una idea creada por Inés Pérez. Ellas nos vais a explicar en breve, enseguida, de una manera sintética en qué consisten en vuestros proyectos, vuestras interesantes iniciativas. Y antes de empezar, y con la idea un poquito, antes de empezar con las exposiciones y para tener una idea también más clara o entender mejor el porqué de los planteamientos que sustentan cada uno de vuestros proyectos, como en el caso anterior os queríamos plantear una cuestión, una pregunta que abierta a vuestras opiniones, ¿no? A vuestras perspectivas sobre esa cuestión. Son proyectos, como decía, que son muy diferentes, pero que comparten similitudes, ¿no? Y, por ejemplo, una que nosotros hemos apreciado en el desarrollo del programa Emprende Libro es que son proyectos cuya propuesta de valor, en todos los casos, se apoya en fórmulas que integran distintas narrativas, ¿no?
Tenéis una miscelánea de componentes que enriquece, diversifica el formato, los contenidos con los que queréis llegar a vuestros potenciales clientes. Lectores, voy a preferir usar ese término, ¿no? Porque tenemos, por un lado, poesía sí, pero poesía conectada con canal visual y además también anexada a una productora de cine. Tenemos una revista, sí, pero con una miscelánea muy amplia de contenidos que también se conecta con propuestas y eventos diversos. Tenemos los relatos, encounters, pero compartiendo protagonismo a partes iguales con la fotografía y el vídeo, ¿no? Como decía, una diversidad de elementos con los que, bueno, nos lo contaréis, pretendéis tal vez abarcar públicos más diversos, y aparte de enriquecer y hacer más versátil, ¿no? el producto que les ofrecéis. Y luego la otra, hablando de lectores, la otra similitud es que son proyectos que en su núcleo tienen lo literario. Son proyectos que buscan un lector, ¿no? Entonces, dándole, y entro ya en la cuestión, un poquito la vuelta a ese argumento, ¿qué creéis que el lector busca en vuestros proyectos? O dicho de otra manera, esa diversificación o el tipo de usuario al que os dirigís, estamos hablando o podemos hablar de un tipo de lector más o menos genérico, de una audiencia amplia, ¿no? Y que dé más proyección, más alcance a los proyectos, o por el contrario, según qué casos, buscáis nichos de lectores o una tipología de lector más específica, ¿no? Y más susceptible de verse conectada a la propuesta de valor que ofrecéis en vuestros proyectos, que a lo mejor reduce ese scope, ese alcance de vuestra propuesta, pero por contra facilita una mayor fidelización, ¿no? De esas audiencias que pretendéis conectar con vuestros proyectos. Esa sería un poco la cuestión, y os cedo la palabra para que opinéis sobre ella. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo, Javier? Adelante, Cristina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos, y está siendo un placer también escuchar los proyectos de los compañeros. Así que respecto a tu pregunta, yo creo que cada una tiene que hablar un poco de su proyecto en concreto, al ser muy diferentes, aunque sí tenemos puntos en común. Incluso hemos hablado de colaboraciones entre nosotros. En mi caso, con Esto no es buena poesía, partimos de dos nichos concretos, que son los lectores habituales de poesía y los espectadores de cine, pero el proyecto quiere llegar más allá. Por eso quiere utilizar estos nuevos canales, digamos, para hacer la poesía más accesible y poder llegar a un público más joven que normalmente no está tan habituado a leer poesía, solo que porque yo creo que porque no la conoce. Entonces queremos atraparles con la poesía, y por eso queremos aprovechar los canales que ellos utilizan y los formatos que ellos utilizan, no solo los canales. Porque hablando como del título del panel sobre nuevos canales, yo creo que ya no son tan nuevos estos canales digitales, o sea, ya son los canales también establecidos normales. En nuestro proyecto estamos explorando también nuevos formatos, y creo que es la manera de llegar no vamos a cambiar la poesía en ningún sentido, sino a llegar de otra manera a los lectores. Sí, un poco relacionado. De hecho, creo que lo ha representado muy bien. No creo que vayamos a satisfacer a un tipo de lectores. De hecho, incluso me quiero unir un poco a tu proyecto, porque me siento muy representada, pese a que son muy diferentes. No creo que se satisfaga a un lector específico, sino que creo que un cierto sector ya lo está buscando sin saberlo. Yo, por ejemplo, veo muchísimo que el tipo de consumo, y también muy relacionado con este encuentro que estamos teniendo, es que todo se focaliza en cómo se lee hoy en día cualquier tipo de contenido, bien sea un libro, una historia, una imagen, un vídeo. Esa es para mí la raíz que me llevó a elegir estos canales, que son redes sociales, vídeo web, participación en la web, que se va construyendo poco a poco pues una imagen, que ya lo explicaré después, de una ciudad que
gracias a las aportaciones individuales de cada persona. Gracias a ese tipo de canales, yo creo que se construye lo que ya está sucediendo. La gente no lee un libro simplemente, la gente consulta en las redes sociales la editorial a veces, consulta qué tipo de propuesta tiene, o sea, es un lector muchísimo más activo. Y yo creo que no es que se haya, en mi caso por lo menos, no es que yo haya escogido esto premeditadamente, sino que para mí no hubo otra opción. O sea, para mí, para representar este concepto de ciudad y para representar este proyecto, tenía que ser a través de esos canales. Y yo creo, bueno, que en mi caso también es un poco más específico porque nosotras sí que tenemos un formato físico, entonces como físico muy específico, y al ser una revista de relatos sí que nos dimos cuenta durante el primer año que teníamos un perfil clarísimo de persona que llegaba a nosotras de forma prácticamente directa, ¿no? Entonces el reto ha sido cómo poder llegar a otro tipo de gente. Entonces, hemos como intentado enfatizar puntos que creemos que dan como un valor añadido. Por ejemplo, a la gente le encanta abrir el buzón y que haya algo en el buzón. O sea, es algo que ya solo abres y solo hay cosas malas, ¿no? Entonces, eso fue como un elemento en el que tiramos mucho para atraer a gente que le apetecía abrir el buzón un día y encontrarse una revista. Y también gente que quiere leer más. Porque el público al que llegábamos al principio era gente que ya leía, pero el reto es cómo llegar a esa gente que no lee o gente que quiere leer más y que aún el formato físico les resulta más accesible. Muy bien. Los planteamientos siendo diferentes también, y lógico porque sobre todo en el caso vuestro, Irene, el producto tiene un soporte distinto, pero también convergen en lo que habéis dicho, en que lo que tenemos es que dar satisfacción a los hábitos, ¿no? A los canales, a los espacios en los que se mueven los lectores, a lo que van buscando, pues de alguna manera que lo que les colocamos, bien sea a través del buzón, como en el caso de La Gran Belleza, o de canales de vídeo, canales digitales, bueno, pues de alguna manera despierte un interés en base a que se están moviendo en esos canales y a que les ofrecéis cosas que les resultan interesantes y atractivas. Yo creo que sin demorar más entramos entonces en las exposiciones de vuestros proyectos y según el orden que teníamos establecido, Cristina, nos ilustras, nos descubres un poco mejor, sobre todo a la gente que nos acompaña hoy y no conoce tu proyecto de una forma tan directa como hemos tenido la oportunidad nosotros sobre Esto es una poesía. Perfecto. ¿Veis bien la pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Pues como hablaba en la respuesta a la primera pregunta, en nuestro caso, nuestro proyecto, bueno, se llama Esto no es una poesía, y lo desarrolla, empecé yo soy productora cinematográfica. Empecé yo como productora, con mi productora Gardes, a desarrollarlo y finalmente hemos creado una asociación con el mismo nombre, Esto no es una poesía, que es la que lo está llevando a cabo. Mis dos compañeros, somos 3 socios, y mis 2 compañeros también se dedican al mundo del cine. Y nosotros un día, hablando yo con un amigo mío que es poeta, hablábamos de cómo la poesía de alguna manera está muy alejada de los lectores en general. Para mucha gente, es que incluso para mí, la poesía era algo que había conocido en el colegio, en el instituto, y no había vuelto a entrar en contacto con ella prácticamente. Y pensamos un poco en qué se podía hacer para hacer la poesía más accesible a todo el mundo desde nuestro conocimiento, que es el que hoy en día todo absolutamente entra por los ojos y conectamos más con la imagen que con la palabra normalmente. O sea, el primer impulso es con la imagen siempre. Respecto al mundo del cine, lo que habíamos hecho nosotros, yo en el cine sí trabajo con la palabra, porque trabajo con guionistas, trabajo con escritores que hacen adaptaciones, pero pocas veces se utiliza la poesía como un elemento para una película. Entonces decidimos que íbamos a explorar esa vía, porque el terreno de los videopoemas, aunque sí existen, creemos que tienen mucho desarrollo y mucho camino por recorrer todavía. Así es como surgió el proyecto Esto no es una poesía,
como respuesta a ese reto, y entonces en el proyecto nosotros llevamos a cabo el comisariado, digamos, la producción y la difusión de múltiples pantallas, eso os lo explico ahora después, de vídeos de corta duración que surgen entre la colaboración de escritores y cineastas. Y en los vídeos siempre los poetas aparecen de alguna manera dentro de la pieza cinematográfica. Ahora mismo estamos trabajando con autores contemporáneos, con escritores y cineastas contemporáneos, porque creemos que es muy productivo en esta fase de desarrollo del proyecto que se establezca un propio diálogo y una propia colaboración entre ellos. En cuanto a las múltiples pantallas de las que hablaba, nosotros empezamos pensando por una parte en las que ya conocíamos, en que se podían proyectar las piezas en festivales de cine, y pensando también en ampliar a como hablábamos, una feria de literatura, o sea, tener el nicho literario, digamos, también, ¿no? No vamos a renunciar tampoco a Internet e ir a los medios sociales, pero queremos ampliar más todavía el proyecto y pensamos que este tipo de piezas se pueden llegar a proyectar en, por ejemplo, una pantalla de metro. Entonces creemos que una vez creadas las piezas, la fase de producción, la difusión, se hace no en exclusiva en todas las pantallas posibles para llegar al máximo público posible. De esa manera, si llegamos a muchas pantallas, vamos a hacer que el proyecto haga accesible la poesía a mucha gente que de primeras a lo mejor, como comentaba, venían del cine o no la veían lo suficientemente atractiva en principio. Nosotros realizamos la producción del proyecto a través de diferentes series temáticas y eso nos ayuda a poder trabajar con diferentes colaboradores, con agentes culturales y colaboradores de muy diversos medios que les interese una serie u otra, y también poder llegar a diferentes públicos. Esto en cuanto a idiomas, a ámbito territorial o a los temas propios en los que gira la serie. En cuanto a nuestros espectadores o lectores, como os contaba, consideramos que están los lectores de poesía, los espectadores de cine, pero queremos llegar a un nicho nuevo. Y este nicho nuevo sería de esta gente que todavía no es cercana ni al cine ni a la poesía, pero sí utiliza, por ejemplo, redes sociales y pueden llegar a ver un vídeo en Instagram que les llame la atención y se acerque de esa manera a un cineasta o a un poeta. Y la difusión de cada pieza, nosotros como lo tenemos pensado, es crear cada vez que queremos una obra nueva, pensamos una estrategia de difusión para esa obra y queremos estrenarla presencialmente porque no queremos renunciar ni a la pantalla de cine, ni a la conversación que se pueda crear, ni a la lectura. Y una vez que está estrenada presencialmente, se estrena también digitalmente. Y estamos trabajando no solo en la difusión de cada pieza, sino en una plataforma que sería una página web que va a tener contenida todas las piezas que vayamos creando. Entonces, a la larga y en un futuro, querríamos que se convirtiese en un catálogo de poetas y cineastas. Por eso ahora mismo también, en cada serie que estamos produciendo, cada pieza está dirigida siempre por un cineasta diferente a partir del poema, del texto de un escritor diferente. Nosotros ahora estamos en la fase de producción, ya tenemos financiadas y estamos produciendo las 2 primeras series y esperamos empezar la difusión a partir aproximadamente en verano de este año. Entonces tenemos ya creadas estas redes que os incluyo aquí, todavía no están activas, pero os invito a seguirnos porque aquí iremos colgando toda la información relativa al proyecto. Y esto más o menos, no sé si habéis entendido bien, luego todas las preguntas que tengáis, estoy abierta a contestaros todo lo que necesitéis. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que la exposición ha sido muy clara y nos ha dado una visión resumida, pero suficiente, ¿no? de en qué consiste esto. No es una poesía, vuestro interesante proyecto que, como decías, busca quiere ir más allá de esa miscelánea del que le gusta el cine o el que le gusta la poesía, ¿no? Y descubrir los 2 medios a personas que no son, digamos, usuarios habituales o consumidores habituales. Pepo, le vamos a pasar la palabra porque quería... No es importante, solo decir que soy el primer seguidor en Twitter de No es una poesía
y que si eso tiene premio o lo dejamos ya para cuando haya presupuesto. Habrá recompensas, pero todavía no están estipuladas, pero anotamos que eres el primer seguidor. He hecho pantallazo y todavía no hay nadie más, o sea que tengo la prueba. Una última cuestión antes de dar paso a Irene. Has mencionado las colaboraciones, ¿no? Y la importancia que tienen para cualquier iniciativa, cualquier viaje, como es el de tu proyecto o el de las compañeras que nos están hoy también exponiendo sus proyectos. En vuestro caso, ¿qué tipo de colaboradores o en el estado en el que se encuentra, que has descrito al final, ¿no? ¿En qué punto se encuentra vuestro proyecto? ¿Qué tipo de colaboraciones serían las que podrían contribuir de alguna manera a darle un mayor impulso, ¿no? Una mayor proyección? Pues ahora mismo, en esta fase en que ya estamos en fase de producción de 2 de nuestras series, estamos buscando por una parte colaboradores que nos den posibles pantallas para poder difundir las piezas, que estas pantallas pueden ser desde colaboradores que tengan sus propios medios, sean digitales o presenciales, hasta instituciones culturales que tengan sus propias también salas y pantallas donde proyectar. Y luego, para las futuras series, nosotros hemos empezado el proyecto con financiación pública. Nuestra idea es que a la larga, una vez que tengamos ya en marcha el proyecto, tengamos también colaboradores para establecer coproducciones de o bien piezas o bien series que les interese, desde marcas privadas que financie una a través de patrocinio, a colaboradores. Hablábamos también que tiene también una vía educativa, por ejemplo, ¿no? Hacer una serie sobre los poetas que se están estudiando en segundo de la ESO. Entonces creo que puede haber tanto agentes culturales públicos como privados como marcas que pueden interesarse en el proyecto. Muy bien, una amplia diversidad, ¿no? de potenciales intereses, ¿no? Que podrían converger con vuestro proyecto. Bueno, vamos a pasar entonces a Irene. Te damos la palabra para que nos cuentes sobre La Gran Belleza. Hola. Vale, genial. A ver, voy a compartir pantalla. Ya estáis, ¿verdad? Sí. Vale, genial. Pues bueno, antes de nada, muchísimas gracias a Javier y a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez por esta oportunidad. Nada, La Gran Belleza es un proyecto que empieza en noviembre de 2017. Es fundada por Carmen Estirado y por Rubén Hurtado, que posteriormente deja el proyecto. Y la revista, o sea, como ya he mencionado, el objeto principal del proyecto es una revista literaria que se imprime en papel. El problema o reto que vieron en el momento de fundarla era un poco la idea de dar una opción en papel a la gente que necesitaba desconectar del formato digital y que antes Luis mencionaba, ¿no? Que no puedes freír un huevo mientras lees. A la gente que decía, no, es que no quiero freír el huevo, quiero tener un rato para sentarme y leer unos relatos, ¿no? Pues era un poco dirigido a esa gente. Y por otro lado, también desde el punto de vista de artistas, dar una oportunidad a autores y autoras de relatos de publicar su obra y de ser pagados, cobrar por su obra, que es algo bastante raro en el panorama actual. Y la idea era crear una revista multidisciplinar a través de un proceso de creación colectiva, que ahora voy a explicar, ¿no? La gran revista surge, el primer número se publica en marzo de 2018 y cada número es una revista trimestral. Cada número cuenta con 10 relatos, 10 ilustraciones, una fotografía, un poema, un suplemento infantil. En 2020 hemos incorporado una composición musical y nunca será digitalizada. Ha sido uno de nuestros, ¿cómo se dice eso? Como goles inamovibles, algo que no vamos a dar nuestro brazo a torcer. La idea, cada 3 meses sugerimos un tema. El tema de este último número ha sido escapar y abrimos una convocatoria abierta de relatos.
De media recibimos unos 300-400 relatos por cada convocatoria y de esos elegimos solo 7. O sea, os podéis imaginar el problema de elegir solo 7 relatos, y 3 relatos se le comisionan a 3 escritores o escritoras de reconocido prestigio. Sobre ese mismo tema también se elige un poema, se elige una fotografía, se crea un suplemento infantil y, como he dicho, desde 2020 además tenemos un músico que hace una composición musical exclusiva sobre el tema de la revista. Todas las personas involucradas cobran por su obra, que era también otro de los puntos de nuestro decálogo que hemos intentado, bueno, que hemos mantenido. Y la idea era, para poder hacer de verdad un proceso multidisciplinar, partimos de la literatura, el relato, la fotografía, todo lo que he mencionado, y empezamos en 2018 con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a organizar el Festival Efímera, que tuvo dos ediciones, en 2018 y 2019. En 2020 no pudimos hacerlo y estamos buscando la forma de hacerlo en 2021. Y en esas ediciones del festival lo que hacíamos era transportar ese tema a otras disciplinas que no hubiéramos tocado, desde cortometrajes, performance, música en vivo, teatro, un montón de cosas. Además de eso, La Gran Belleza cuenta también con talleres de creatividad, tanto para adultos como para niños. Hemos colaborado con la Casa del Lector en alguna ocasión y tenemos diferentes actividades de fomento de la lectura. Sí, o sea, hablando un poco de fortalezas, contamos con una base social amplia y comprometida, gente que nos sigue desde hace 3 años y que sigue dispuesta a apoyarnos. El estar abiertas a la multidisciplinariedad es verdad que nos abre muchas posibilidades, desde, pues, bueno, con Cristina en algún momento también hemos hablado de colaborar con Esto no es una poesía, y eso es una fortaleza que creo que el proyecto tiene. Y luego, de hecho, en el COVID significó que obviamente nos quedamos, no pudimos ni siquiera entregar y repartir las revistas, con lo cual nos pasamos, intentamos adaptarnos al formato y, manteniéndonos firmes en la no digitalización, sí que hicimos lo que llamamos voces de papel, en el que incorporamos a actores y actrices que reinterpretaron la obra, hicimos audiorelatos. Y de cara a 2021, la idea es que La Gran Belleza también tenga un podcast, así uniéndonos al tema del anterior bloque. Y además este año también hemos abierto un club de lectura, con la idea de que los escritores que publiquen en nuestra revista y que tengan además otras publicaciones, pues sus textos puedan ser discutidos en persona o de momento en formato digital, o sea, por Zoom. Y eso es todo. Aquí dejo redes, emails y cualquier pregunta y cosa, pues estamos disponibles. Muy bien, Irene, muchas gracias. Mencionabas ahora, yo me he quedado con eso de que decías, si te he entendido bien, que vais a pisar o a transitar por el terreno, a empezar en el terreno del podcast, con el bloque de la primera parte. Y también, yo no sé si creerme del todo, seguro que sí, y no lo digo maliciosamente, es esa decisión firme de no va de retro a lo digital, después de haber visto los productos estupendos que sois capaces de hacer en formato digital, ¿no? Dentro de esa colaboración que habéis tenido con Casa del Lector, ¿no? Relatando cosas, ¿no? En formato digital. Ahí lo dejo. Bueno, tenéis recorrido, no te quepa duda. Bueno, pasamos entonces a la siguiente exposición, que le toca a Inés Pérez para contarnos qué pretende Encounters. Vamos allá. No sé si podéis ver en la pantalla. Sí, si la puedes ampliar un poquito mejor, perfecto. ¿Sí? Vale. Pues yo empiezo diciendo que creo que soy de los pocos proyectos, o por lo menos los que están aquí presentes, que en ningún momento pensó en ser un libro, hasta que no quedó un remedio, porque creo y defenderé a capa y espada, si puedo, que la idea tiene que siempre, perdón, que los medios se tienen que adaptar a la idea y no viceversa. Yo empecé este proyecto viniendo del audiovisual,
estando 100% segura de que iba a ser un corto, que iba a ser fotografía, de que iba a ser una exposición. Empezó también sin querer en París, después de 2 años viviendo allí, tenía una carpeta llena de imágenes, pero es que al mismo tiempo también tenía un blog de notas entero de historias en el metro, ¿no? Entonces, poco a poco fue creciendo hasta que se convirtió en un libro con historias, con imágenes, pero en ningún momento podía obviar que para mí una ciudad, para mí la vida, tiene sonidos, tiene ambientes que se recogen en vídeos, forma parte de una sociedad, forma parte de pequeñas contribuciones individuales, que acaba siendo algo colectivo, que es una sociedad, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es una idea tan, un poco a veces social, no puedo abarcar esto con solo un medio? Hasta que empecé a investigar y dije, no hay que ponerle límites a una idea creativa, ¿no? Simplemente hay que adecuar todos los medios que tengamos en nuestro alcance para hacerla posible. Una vez que ya había decidido que quería hacer una narrativa transmedia, pronto decidí que no quería llamarlo narrativa transmedia, porque creo que ha sido un término que se ha utilizado incluso antes de indagar realmente el significado de lo que es hacer una narrativa transmedia. Es muy complejo dosificar la información y que tenga sentido para el lector. Es un gran reto a nivel creativo. Yo he visto muchos proyectos también que a mí me recordó un poco como una canción pop, ¿no? Como que estuvo de moda durante unos años y no se indagó más. Y de hecho, hoy en día necesitas narrativa transmedia y aún hay gente que no lo entiende. Con esto también, como hemos visto también en los proyectos anteriores, tanto de podcast, de audiolibros, de lo que decía Irene, de a lo mejor no quiero freír un huevo mientras que estoy leyendo. Yo me asemejo más a ese tipo de opinión. Para mí en ningún momento, de hecho fue ahí el paso donde dije que quería hacer un libro, porque estábamos súper expuestos a un bombardeo de imágenes, hacemos scroll down, no leemos una imagen, porque las imágenes se leen también. El hecho de que esté impreso un libro, que esté colgado en una pared, es totalmente diferente el significado que verlo en una página web, en un libro web, en un vídeo, etc. Entonces yo un poco quería como aportar, en la medida de lo posible, al mercado, hacer una propuesta de lectura implícita y sensorial que requiere un poco de ejercicio psicológico. De hecho, no pretendo que se entienda 100% una historia, con tal de que una persona viva la ciudad a su modo. De hecho, creo que la pluralidad de interpretaciones de un libro, de una historia, de una imagen, es lo realmente bonito del sector editorial, que es una magia que no existe casi en en otro sector, que son mundos un libro. Entonces, esa pluralidad de opiniones, esa pluralidad de lecturas es lo que reivindico un poco, ¿no? Más la sensorialidad de escuchar un sonido, de escuchar el metro de París, de Roma, de Buenos Aires, no es igual y es donde crea la diferencia, ¿no? Y yo dije, vale, muy bien, quiero un libro, quiero historias, quiero fotografías del metro, porque quiero que la gente realmente se pare a mirar esa imagen y se pare a ver esa historia, pero ¿cómo meto un sonido? Entonces, yo creo que el sector editorial puede ser realmente un soporte físico donde converjan 4.000 mundos, es decir, más que ahora con el QR, que estamos muy, muy familiarizados con él, por fin. Yo creo que dentro de un libro hay un mundo, pero es que hay 1.000 más en una narrativa transmedia, ¿no? La solución y el modo en el que yo trabajo, insisto, aún estoy hablando sobre todo a nivel creativo, es mapear las narrativas en tiempo presente. Eso lo hice en Roma, por ejemplo, en el metro hice bastantes happenings y post-its y QRs y vi cómo reaccionaba la gente. Y yo creo que para un proyecto como este, que se trata de representar las sociedades de cada ciudad y representar vidas ajenas, tiene la persona que haga el libro, la persona que recoja ese tipo de información, tiene que ser muy sensible y sobre todo muy democrático, ¿no? Tiene que ser la gente la que construya un poco las historias, las que participan en las redes sociales, y para mí lo básico era estar muy sensible, presente y no imperar mi visión o eso es una tendencia muy habitual en el sentido artístico de yo quiero representar esta sociedad, esta ciudad
con mi visión y te voy a decir yo cómo lo voy a hacer. Yo al revés, ¿no? Yo a mí me gustaba observar, captar historias, etc. Canales digitales primero y libro como culminación. ¿Por qué? Porque yo el libro, aún en este punto, en este proceso, no me atrevo a hacerlo hasta que yo vea cómo se constituye cada parte del libro, ¿no? Tenemos París, Roma, teníamos Buenos Aires hasta que estuvimos en esta situación, y Chicago. Chicago y Buenos Aires no lo tenemos porque precisamente se truncó la producción. Y yo digo que el libro es como una especie de, yo llamo el report, ¿no? Como la culminación final de toda una historia, todo un grafismo de las historias que unen el mundo. Y dosificación de la información, porque yo creo que somos muy impulsivos, consumimos de una forma que cada vez, y yo lo digo y hablo por mí misma, la forma en que consumo, no estoy ni mucho menos diciendo que todo el mundo sea así, pero yo creo que somos muy impulsivos, somos muy ansiosos hoy en día, y nos estamos mal acostumbrando en el sentido de ingerir información sin buscar un significado. De hecho, mi forma de producción y creación es un poco slow making, ¿no? En el sentido de más vale un estímulo que el constante bombardeo de información. Y respecto a las fortalezas bueno, ahí tenéis una imagen de cómo conseguir el estilo gráfico del metro, es el sistema metropolitano de Roma. La propuesta dinámica es que es una creación colectiva, siempre puede estar viva por pequeñas aportaciones de la gente, y creo que eso es algo muy bonito y muy importante, que sea una creación colectiva. La democratización del proceso creativo es que, bueno, como decía antes, que ya lo anticipé, es que tiene que estar abierto para todo el mundo, y no creo que tenga que ser una visión imperante mía, sino que yo creo que me encantaría que las 4 partes, y que un lector el día de mañana me diga, es que la parte de París no tiene nada que ver con la parte de Roma, ni Buenos Aires, ni Chicago. Eso es lo que realmente es bonito de representar las diferentes realidades. Y las narrativas fluidas es que cuando existe, sobre todo cuando existen varios canales, el lector tiene bastante estrés porque tiene la sensación de que se está perdiendo algo, ¿no? De que tiene que estar como súper atento para captar todo el significado del proyecto. Cuando yo realmente le quito importancia a la información, no pasa nada si a lo mejor no entendiste una película o no entendiste un libro, pero sin embargo, pues te encanta cómo escriben, ¿no? Creo que le damos muchísima importancia a la información y poco el estímulo, a lo que sentimos. En contraste, es un poco un ejercicio de estímulos, tanto sonoros como de comprensión lectora, como de visuales. Y os dejo contacto por si queréis echar un ojo al Instagram, aunque ahora estamos esperando un poco a ver qué pasa con esta situación. Es la situación en la que estamos todos, Inés. Esperando ver un poquito más la luz. Muchas gracias por la exposición de tu proyecto. Siempre desde el inicio al equipo que tutela Emprende el Libro nos llamó la atención esa lección tuya por tomar el espacio del metro no como un contenedor de historias, de realidades, y a través de él tratar de reflejar la vida de las personas y de las ciudades, ¿no? Donde se desarrolla la vida de esas personas, como tú decías, a través de relatos, de fotografías, de vídeo, que al final convergen como decías, al final el producto nuclear es un libro, ¿no? Muy bien. Bueno, yo quería solo, cerrando este bloque, haceros una pregunta para que compartir vuestra opinión con la audiencia. Yo ya me sé la respuesta porque hemos hablado de ello, pero me parece interesante con la gente que nos acompaña hoy participando y que está escuchando las exposiciones de los proyectos. Este es un proyecto de emprendimiento, ¿no? De apoyo a buenas ideas, a iniciativas que desde el equipo del programa entendemos que merecen un impulso, ¿no? Y un apoyo para convertirse al final en negocios, ¿no? Viables y que tengan su largo recorrido. Como emprendedoras, ¿por qué animaríais? ¿Creéis que es interesante o por qué animaríais? Estamos ya trabajando en paralelo con el cierre de esta edición de Emprende el Libro, con una nueva cohorte de emprendedores.
Y la pregunta es, ¿por qué animaríais a emprender en el ámbito de las industrias culturales? ¿Creéis que es algo a lo que animaríais a la gente desde vuestra experiencia, desde vuestros éxitos y vuestro sufrimiento como emprendedoras? O mejor, que se lo quiten de la cabeza, ¿no? Voy. Yo, como todos los discursos que hago, no, es que no puedo evitar ser así, ¿no? Yo intento ser objetiva, pero yo creo que si tú te dedicas a un trabajo mínimamente creativo, que en las industrias culturales yo creo que sí, ¿no? Tiene que ser mínimamente creativo, es casi, no es que recomiende, es que es obligatorio emprender. Es absolutamente obligatorio, porque aunque el proyecto después no llegue a nada, aunque de hecho nunca sabes en qué momento, cómo va a pivotar, en qué va a converger. De hecho, yo ahora mismo estoy diciendo, vale, pues si no va adelante, pues pienso en representar las ciudades de otra forma, no importa el medio, ¿no? Lo que importa es la idea en sí. Eres mucho más permeable, eres mucho más flexible, y yo creo que este tipo de lecciones se te quedan para toda la vida. Y es casi una cosa que te debes a ti misma, ¿no? Si tú tienes un mínimo de ambición, un mínimo de... No, ambición en el buen sentido, ambición en el sentido personal, de ganas, si quieres aportar algo a la industria y quieres aportar una buena idea, con toda la humildad del mundo, yo creo que eso es algo que es casi obligatorio hacer. Muy bien, gracias. ¿Queréis añadir algo, Irene? Yo solo creo que una de las cosas que yo creo que más o por lo menos en mi caso, más me satisface de emprender en el sector cultural, es que en el fondo es un lienzo en blanco. Entonces es como a nosotros nos pasa en La Gran Belleza, nos juntamos y decimos, bueno, ¿qué nos apetece este año? Un club de lectura, ¿qué nos apetece? ¿No? Como que realmente es un lienzo en blanco, o sea, te da muchas oportunidades y muchas posibilidades que cuando empiezas no eres consciente y que se van abriendo según vas avanzando. Yo, por mi parte, diría que yo solo conozco, he trabajado siempre en producción cinematográfica, en teatro, o sea, solo conozco las industrias culturales en el mundo laboral. Sé que es muy difícil, así que ahí no voy a engañar a nadie tampoco, y es muy difícil, lleva mucho tiempo, que a mí me parece un tiempo, lo que hablaba Irene del lienzo en blanco, muy bonito, porque el desarrollo de un proyecto, y un poco en la línea de lo que decía Inés, te llena muchísimo también como persona, ¿no? Pero no siempre se consigue todo, a veces es muy frustrante tener que decir que no, cuando es el momento de decir que no, este proyecto ya no sale, ¿no? Pero a veces salen y es muy, muy gratificante, así que yo animo a todo el mundo al menos a intentarlo. Ha habido dos personas que han levantado la mano, vamos a intentar darles la palabra, lo voy a hacer yo. El primero es Jordi Nadal, a quien voy a pedirle que abra el micrófono. Esto no estaba previsto, pero es claro. Estupendo. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, gracias por lo que habéis contado, sensacional. Saludos desde Plataforma Editorial, ¿vale? Que estamos haciendo cosas en audio. 3 ideas. 1, me encanta la gente que estáis haciendo cosas con industrias culturales, creando y emprendiendo. Es sensacional. Eso es activar la industria y es arriesgarse y es tomar decisiones. 2, la gente que podéis ser proveedores de servicios. Tengo una editorial pequeña, somos 12 personas del equipo. En 13 años hemos editado 950 libros. A mí me interesa mucho cuando me ofrecen proyectos, como necesito siempre que los filtro mi gente, que cuando a mí me llegue algo que sea muy autoexplicativo. Cuando decís que trabajáis para editores, a mí me interesa saber, me ayuda mucho saber para quién trabajáis, porque todos los editores nos observamos. Y una gran garantía de calidad es para quién trabajas. Entonces, cuando alguien te ofrece algo, solo pido que quien me diga, me gustaría ser tu proveedor para este servicio, dadme pistas, porque eso me ayuda mucho, ¿vale? Entonces, a las 3 jóvenes emprendedoras, maravilloso lo que hacéis. A la gente que podéis ofrecernos ayuda, proyectos y servicios y valor añadido, me interesa muchísimo, pero no siempre lo podré escuchar yo. Y como no quiero siempre que la gente que trabaja para mí puedan ser de filtro y filtren también que no me llegue, la oferta tiene que ser muy potente para que me apetezca mucho escucharlo yo también, ¿vale? Y la última, la disrupción digital quiere decir que todo el mundo puede emitir, todo el mundo puede comprar y todo el mundo puede competir. Entonces, la lucha es muy bestia. Tienes que ser muy bueno y tener mucha suerte. Y es muy importante, yo os lo digo como editor, a mí me irrita haber invertido en publicar 950 libros
y que luego haya agentes, no estoy hablando de vosotros, sino intermediarios que no te quieran dar los derechos de audio. Porque, como decía aquel gran publicista de Estados Unidos, los principios solo son principios y cuestan dinero. Entonces, el editor ahí ha metido mucho dinero comprando derechos, teniendo libros, editándolos. Es muy importante que tengáis a los editores como aliados y a mí me interesa que haya una competencia buenísima que complete a la de los gigantes, Bookwire, Audible, etcétera, etcétera. Ya está, solo eso. Uno, me interesa que las ofertas me lleguen, que me enamoren, que no me las puedan filtrar, que me tengan que llegar. Dos, me interesa que haya grandes productores de contenidos y gente que crea industrias, porque una industria en la que la gente mete dinero y mete riesgo es necesaria y la creación cultural es súper necesaria. Y tres, aliaros mucho con los editores que quieran ser atómicos. Atómicos no en el sentido de Fukushima, sino de hacer una gran acción cultural. ¿Vale? Me ha encantado escuchar. Jordi, me alegro mucho de que digas esto porque precisamente, bueno, aparte de que hay mil cosas que queríamos haber comentado, pero no había tiempo, una de ellas era el tema de los derechos, ¿no? Que es una cosa que me está recordando una conversación mía con la responsable de Blinklist, que seguramente Pepo conoce esta app y tal, y es un tema claro, una aplicación que se dedica a hacer un extracto, a hacer un resumen, por ejemplo, de la sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, y lo comercializa. Bueno, entonces uno dice, pero a lo mejor el editor de la sociedad abierta tiene problemas con esto, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que hay tantas mutaciones que hay que ir asentando las piezas. Y tu consejo, creo que era el tercero, me parece fundamental para ir asentando las piezas y es buscar estas alianzas. Y de hecho, nuestra línea de trabajo actual, hablo ahora ya solo de fundación, es trabajar fundamentalmente para las pymes del mundo editorial. Es decir, yo creo que el gran cambio de supervivencia y de asumir y de colonizar, vuelvo al término más espacios para el mundo del libro y de la lectura, es que las empresas con corazón, con espíritu, con ganas de innovar, del mundo de toda la vida, del mundo tradicional del sector del libro, hablo de libreros independientes o de editoriales como la tuya, tengan esas inserciones que decía yo, ¿no? Esas piezas digitales que les permitan, ahora que lo digital está más accesible, encontrar la forma de competir y seguir dando una experiencia de calidad a los lectores. Esa sería un poco la receta que andamos buscando, ¿no? Nosotros. Quería también darle la palabra a Sandra Liliana Oquendo David, porque ha levantado la mano y además probablemente está escuchándonos desde otra latitud. Sandra, ¿tienes que abrir el micrófono? Bueno, como no se oye a Sandra, vamos a dar por mi parte por cerrado la entrada de este turno no previsto. Y si quieres, Javier, cierra tú con lo que te parezca bien y ya nos despedimos de todos los participantes. Yo, en nombre de la Fundación, que es lo que me toca, os doy especialmente las gracias a Pepo, a José Luis, a Cristina, a Inés y a Irene, ¿no? Porque es fundamental que tengamos la oportunidad de seguir trabajando con ideas potentes y bonitas. Y especialmente las gracias a la factoría de Industrias Creativas y, sin lugar a dudas, al Ministerio de Cultura y Deporte, porque es impresionante que haya estado apoyando un proyecto tan fronterizo como este desde hace tantos años, ¿no? Y esa constancia en las ideas y en las políticas públicas es algo que garantiza que los proyectos maduran adecuadamente. Ya me callo.